Canal del Congreso y CESOP. Presentan A Fondo. Bienvenidos una vez más a A Fondo, programa coproducido por el Canal del Congreso y el Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública de la Cámara de Diputados. Un servidor, Carlos Casillas, los saluda para la presentación del documento de trabajo número 80, titulado Representación Jurídica para la Población Indígena en el Sistema de Justicia Nacional. Por los próximos 30 minutos abordaremos este tema que es de singular importancia porque nuestro país, como todos sabemos, tiene cerca del 10% de su población indígena y una vez aprobada la reforma constitucional de justicia penal, esta se ha venido aplicando en los distintos estados de la República. De tal manera que nos interesa saber cómo es que está funcionando y cuáles son las posibilidades de que esta reforma aterrice y brinde garantías y derechos a nuestra población indígena. Para ello nos acompaña el diputado Héctor Pedraza Holguín, quien es ingeniero agrónomo y maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP. El diputado Pedraza ha sido secretario de Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo, director general de Inversiones de la Secretaría de Turismo del propio Estado de Hidalgo, así como diputado local por el distrito número 16 de la 58 legislatura de esa entidad, y en la 61 legislatura, esta, la presente, es secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas e integrante de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios. Diputado, gracias por acompañarnos. Carlos, agradecerte la oportunidad y el espacio, Jesús, por tener este encuentro, en donde sin duda es fundamental en este programa A Fondo platicar de un tema que considero debe estar en la agenda política, en la agenda legislativa de esta 60ª legislatura y particularmente en la comisión del tema indígena, en donde aparte de ser integrante, es un tema con el que me identifico, es una bandera en la que siempre hemos defendido y hemos puesto en todos los espacios de debate y con mucho gusto acudiendo a este programa. Gracias. Nos acompaña también Jesús Mendoza Mendoza, quien es maestro en Administración Pública por el IESAP. El maestro Mendoza ha sido director de enlace en el programa Hábitat, asesor del presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, director de instituciones gubernamentales, entre otros cargos en la administración pública. Actualmente es investigador de nuestro CESOP, desarrollando el tema de comunidades indígenas y grupos vulnerables. Desde luego, Jesús Mendoza es el autor del trabajo que hoy presentamos. Jesús, gracias por acompañarnos. Gracias, al contrario, muchas gracias por esta oportunidad. Efectivamente es un tema que requiere, y siguiendo la política del propio Centro de Estudios, nos hemos dado la tarea de investigar en el tema cuantitativo. Hicimos originalmente un análisis sobre las estimaciones con la información oficial disponible, estadísticas que nos refieren las carencias, los rezagos, muchas de las condiciones que para las comunidades indígenas requieren también de esta atención y este conocimiento que finalmente se debe traducir en algunas actividades también en el terreno legislativo. Platícanos, Jesús, brevemente, ¿de qué trata este documento que va a estar a disposición de las señoras y los señores legisladores y del público en general que así lo quiera consultar? ¿Qué es lo que va a encontrar en él? El trabajo está dividido en 5 grandes apartados. Uno de ellos refiere información sobre que destaca los rezagos educativos, fundamentalmente como un tema, un elemento para vincularlo con la carencia de atención o el desconocimiento en el tema de los derechos. Encontramos también en la segunda parte el análisis de las reformas tanto del 2001 como del 2008, la primera de ellas que trae ya el reconocimiento de muchos de los derechos y de los pueblos indígenas, se retoma el concepto derivado del tratado con la Organización Internacional del Trabajo,
Y tiene también la reforma del 2008, la reforma en materia penal, que considera esta modificación a 7 artículos en el tema penal, que desemboca en muchas de las actividades que realiza también, o los ajustes que requiere la ley federal de defensoría jurídica. Entonces, en el siguiente apartado hacemos un análisis sobre las instituciones que vinculadas con el tema de la vigencia de los derechos, tanto en el orden internacional como en los 3 poderes. En los 3 poderes tenemos actividades de la misma Cámara a través de las 2 comisiones, las 2 cámaras a través de la Comisión de Asuntos Indígenas, en el terreno legislativo, en el terreno judicial, dependiendo del Consejo de la Judicatura, hay este Instituto para la Defensoría, este Instituto Federal de la Defensoría Pública, a través del cual se puede atender o se da la atención a algunas de las comunidades. En el terreno del Ejecutivo Federal, aparte de la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el INALI, que tiene un punto muy importante también porque está realizando tareas de capacitación fundamentalmente a los abogados o a los representantes en el tema de los asuntos indígenas, para vincular también el conocimiento de las culturas y de las lenguas en la defensa de los derechos. Y finalmente, en la parte de consideraciones generales, algunas propuestas que se derivan de todo el análisis, donde podríamos destacar pues, algunas sugerencias para fortalecimiento de las instituciones vinculadas a este tema. Diputado Héctor Pedraza, sabemos de su conocimiento y de su compromiso con la problemática de las comunidades indígenas, sabemos que proviene de un distrito en donde hay una alta población indígena. ¿Cuál diría que es la situación en general que vive la población indígena en nuestro país? Bueno, en primer término, el segmento de la población indígena es la más rezagada de nuestro país. Los principales problemas que padecen los pueblos indígenas del mundo y de México, en primer lugar, es la pobreza, la discriminación, la marginación, el desempleo, y por ende trae como consecuencia que sea un segmento poblacional la más vulnerable en todos los aspectos. El aspecto jurídico, que es el tema de esta reunión, pues aparte de que no reciben la justicia pronta y expedita, pues sin duda el que no entiendan, el que no sean juzgados desde su cosmovisión, desde sus costumbres, desde su identidad cultural, desde ahí pierde un indígena cuando es juzgado con leyes convencionales, con criterios completamente distintas. Y bueno, desde el punto de vista social, lamentablemente en los pueblos indígenas es el que más padece el consumismo de la comida chatarra, que muchas veces hablamos, y es donde hay un alto nivel de obesidad. Es el segmento donde más padece el alcoholismo, y esto sin duda pues, genera que sea un segmento vulnerable, y por eso otro de los aspectos que gravita mucho en la población indígena es el tema de la injusticia. El tema de la injusticia desde la perspectiva de que a nivel de las disposiciones legales, y ustedes son expertos en la materia, pero ustedes habrán de saber que de los más de 8,000, 9,000 indígenas encarcelados, el 90% están encarcelados por penas del fuero común, que es lesiones, homicidios, violaciones, y el 10%, 15% están encarcelados por temas del fuero federal. Pero aquí es donde está la perversidad del abuso, de la debilidad, de la injusticia que han padecido los pueblos indígenas hace más de 522 años. Muchos son juzgados por sembrar, por transportar, por poseer la cannabis sativa, que es la marihuana, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero muchos de ellos lo ven desde la perspectiva medicinal. Muchos de ellos, por su pobreza, caen en manos de quienes lucran con este tipo de productos o de materiales ilícitos. Y es por ello que los pueblos indígenas, sin duda, sigue siendo
uno de los grupos más vulnerables de nuestro país, y urge que pongamos el acento, independientemente de que hay los indicadores socioeconómicos en donde se habla que hay 10 millones de indígenas, hay 20 regiones indígenas, pero eso se refiere básicamente a los que se asumen como tal, los que tienen las características fenotípicas, y hay 6 millones y medio, 7 millones de la gente que habla su lengua. Pero fueron tantos años de discriminación, tantos años de sometimiento, que si INEGI toca una puerta de un hogar, muchas veces para que tú no te discriminen, aunque sepas hablar la lengua, pues lo niegas. Entonces son datos que no son fidedignos, son datos aproximados por esa misma situación que han padecido los pueblos indígenas. Jesús, hablabas hace un momento del tema educativo, es decir, muchos de los grupos indígenas en nuestro país no tienen un acceso a la justicia efectivo porque carecen de educación, carecen de los conocimientos, carecen desde luego de la información necesaria a propósito de las leyes. ¿En qué más les afecta este rezago que viven las comunidades indígenas respecto de los niveles educativos del país? Los niveles educativos también tienen como consecuencia la incapacidad para promover y fomentar lo que sería su propio nivel de desarrollo a partir de esa cosmovisión, a partir de esa incorporación en actividades también productivas, en la participación donde se tendría mucho que ofrecer al resto del mundo en terrenos culturales en general, artísticos y de todo tipo. Nos privamos de esa oportunidad porque el desconocimiento o la falta de educación en varios de los terrenos limitan también esa comunicación que se tiene con el resto de los sectores en otro contexto. En el terreno jurídico es grave, y también la parte de desinformación en muchas ocasiones está del lado de las instituciones. O sea, muchas veces en los tribunales o en las instituciones encargadas de impartir justicia se desconoce la percepción que tiene el indígena en su terreno jurídico, y no se llega a las resoluciones con los elementos del todo correctos. La Constitución, a partir de la reforma del 2001, pone ese énfasis en ambos terrenos. Uno, el acceso a la justicia que tendría todo pueblo indígena, a la jurisdicción federal, a las instituciones, pero también el conocimiento que se requiere para fomentar que sus usos y costumbres les permitan incorporar en la solución de las controversias, en la solución de conflictos, esa percepción, esa cosmovisión. ¿Tenemos suficientes jueces, ministerios públicos, abogados de oficio indígenas, bilingües? Desafortunadamente es un terreno en el que hay mucho por hacer. Parte de las conclusiones se refieren precisamente a la conformación de una procuraduría que pudiera incorporar a muchos de los abogados que se hicieran cargo de la defensa de los indígenas. Desafortunadamente, para el Instituto Federal de la Defensoría Pública, dependiente del Poder Judicial de la Federación, para el año 2009 se contaba con 25 defensores, que para el número de lenguas y para el número de culturas, y ubicados todos desde el centro, es muy difícil. 25 personas. 25 personas. Por supuesto, en las entidades federativas, en el INDEMAYA, por ejemplo, existen también la formación de algunos abogados para dar la atención a los hablantes. O sea, en las regiones también hay los esfuerzos que se están haciendo conjuntamente con el INALI, en este caso, o con las instituciones locales, para capacitar en lenguas y en cultura. Sin embargo, hay mucho por hacer, porque frente al universo que se tiene de muchos indígenas en situación de proceso jurisdiccional, pero también de muchas de las injusticias que se viven, muchos de la respuesta que se debiera encontrar por parte de los indígenas para atender temas en el terreno familiar, temas en el terreno civil, etcétera. Hay mucho desconocimiento, hay muy poca asesoría, y desafortunadamente son muy